¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Resacón Deportivo, cuarto programa de la temporada, en el que seguramente sea el programa más largo de todos, porque hay que hablar de muchísimas cosas. De hecho, ya tengo preparado ya el boli para ya lo que se puede venir, porque madre mía, vamos a tener que hablar de fútbol, obviamente, de siempre, de la Liga Hypermotion, de la Liga EA Sports, también de la Premier, Bundesliga sería League One, con lo de siempre, los principales resultados, clasificación, etcétera. Pero también hay que hablar de la Champions, porque también ha habido esta última semana competición europea y hay que hablar de ello. Luego en baloncesto también hay que hablar Euroliga, ha habido jornada de Euroliga en la que me vi partidos de los españoles y también, pues, Liga Andesa. Y también la NBA, que por fin ayer a las 9:30, ayer domingo, pude verme el primer partido que me vi en Amazon Prime, que fue el Houston Rockets contra Milwaukee Bucks, que fue un partido bastante interesantón y luego lo comentaremos. Luego también hablaremos de tenis también porque ha habido de lo que hablar. Ayer empezaron las ATP Finals, el sábado acabó las WTA Finals, en el que hablaremos del caso de Elena Rybakina, también, de su imbatibilidad y de lo que ha tenido que pasar este último mes para llegar a las finals. Y luego también hablaremos del partido de Alcaraz, lo que me pareció ese primer partido. Mañana martes juega el siguiente partido, si no recuerdo mal. Creo que es contra Fritz o contra Musetti, es el grupo, tiene a Fritz, a Musetti y a Alex de Miñaur. Y luego también en motor hablaremos del Gran Premio de Portugal de MotoGP, así un poco por encima, en el que Peco Bagnaia volvió a ser criticado, obviamente, porque la caída que tuvo muy extraña, pero bueno, luego lo comentaremos. Y luego también hablaremos del Gran Premio de Brasil, en la que Lando Norris seguramente ya haya sentenciado el Mundial, pero luego eso ya lo analizaremos. Así que, antes que nada, ya que la intro ha sido un poquito más corta de lo habitual, porque tenemos mucho de qué hablar, si os gusta mi contenido, si os gusta este podcast, dale like en YouTube y suscribiros al canal. Y si lo estáis escuchando desde Spotify, pues darle al botón de seguir a la cuenta y compartirlo a todas las cuentas que podáis, porque me lo agradecería muchísimo, sinceramente. Y también, que se me olvidaba, también hablando de la sección de tenis, hablaremos del pádel también, que por primera vez vamos a hablar de pádel y hablaremos de esa final del FIBA World Championship por parejas. Chingalán, que ganó a Coello y Tapia, que nos regalaron una final bastante entretenida y la analizaremos luego. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el fútbol. Bueno, como he dicho, toca el fútbol, hay que hablar de muchísimas cosas. Lo primero, vamos a hablar seguramente de la Liga EA Sports, luego hablaremos un poquito de la Champions y luego hablaremos de Hypermotion, de lo que ha sucedido en la Liga Hypermotion, un poquito por encima de esa tragedia que ha habido en el Ceuta Almería, en el que ya falleció, o sea, se tuvo que suspender el partido porque falleció un aficionado de 72 años en en el mismo campo. Así que mis condolencias para sus familiares, y que descansen en paz, obviamente. Y luego, pues hablaremos, obviamente, de Premier League, que me vi el partido del Manchester City-Liverpool. El City que va fuerte, yo ya lo dije en petit comité con uno de mis colegas, que el City va a ir fuerte y lo puse como segundo clasificado, ya lo dije la semana pasada, y el Arsenal, que ha perdido una oportunidad bastante grande por ese empate que le hicieron en el 94, ahí en el Estado de la Luz, ahí en Sunderland. Y por el empate que hubo del Tottenham United, podría haber aprovechado perfectamente, pero al final no lo pudo aprovechar. Pero antes vamos a hablar de la Liga eSports, y estos han sido los principales resultados de esta jornada número 12, si no recuerdo mal, en el que el Elche empató a 1 contra la Real Sociedad en el viernes, Girona 1 Alavés 0, gran victoria del Girona, Sevilla 1 Osasuna 0, Atlético de Madrid 3 Levante 1, Real Club Deportivo Español 0, Villarreal 2, Athletic Club 1, Oviedo 0, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 0, Real Club Deportivo Mallorca 1, Getafe 0, que lo saca del descenso, Celta 2, Barça 4 y Valencia Club de Fútbol 1, Betis 1. Vamos a comentar dos partidos, a analizar un poquito dos partidos, que son los que me vi, que fue el Rayo Real Madrid,
que fue un tostonazo de partido. Ahora comentaremos datos sobre ello que me han dejado loquísimos. Y también hablaremos del Celta-Barça. Y, porque el Valencia-Betis lamentablemente no lo pude ver, pero hubo bastante tensión. Aún así el Valencia, como vais a ver en la clasificación ahora mismo, se ha salido del descenso para este parón de selecciones. El Madrid sigue líder con 31 puntos, pero el Barça se ha acercado a 3 puntitos, 28 puntitos segundo. Villarreal tercero con 26 y Atlético cuarto con 25 cierran esa zona Champions. El Betis ya se descuelga un poquito con 20 puntos con ese empate en Mestalla. Luego Español, Athletic Club, Getafe, Sevilla y Alavés cierran ese top 10. Y luego el Elche, Rayo, Celta de Vigo, Real Sociedad, Mallorca, Osasuna y Valencia cierran esta permanencia. Y luego Girona, Levante y Real Oviedo irían a segunda división en la Liga Hypermotion. Vamos a comentar lo que ha sido el Celta-Barça, primeramente, que decidí no verlo desde la señal de los comentarios de Carlos Martínez, Julio Maldonado y de Álvaro Benito. Lo vi desde la señal multicámara porque, como sabéis, y si no os lo digo, se estrenaron Antonio de Mil y Guille Jiménez, la mítica pareja esta que ha habido de la NBA, porque la NBA ahora mismo en Movistar no se retransmite, perdieron los derechos de la NBA y perdieron, y porque se han ido a Amazon Prime y se ha ido a DAZN, la mejor liga de baloncesto del mundo, y los han metido ahí en la señal multicámara, en la que, la verdad, a ver, obviamente no vamos a tener tanta efusividad por parte de Guille Jiménez y Antonio de Miel. Ya sabemos que son unos tíos que dan mucho juego en tiempos muertos, dan mucho juego en lo que es en lo que son historietas, etcétera. El chat, la verdad me descojoné con algunos comentarios del chat ahí. Las primeras expresiones que decía Guille Jiménez ahí a todos los jugadores, hay un poquito. O sea, ese juego, la verdad, que le gusta mucho a la gente, que son muy queridos en la comunidad. Ahí en la comunidad de comunicación, de periodismo, etcétera. Aún así, esto lo voy a comentar así un poco por encima, pero la verdad que me toca las narices. Y bueno, es que mis padres lo criticaron muchísimo ayer. Bueno, ayer lo estaba viendo desde la tele. Y mi madre, que había terminado de planchar, se sienta en el sofá, empieza a escuchar un poquito a Guille y a Anthony y dice, joder, qué aburrido tú, etcétera. Y bueno, no voy a contar mucho sobre mi familia, básicamente, pero bueno, ya os lo explicaré seguramente en el episodio de fin de año, que seguramente hablaré bastante tendido sobre ello, porque habrá menos fútbol, habrá menos baloncesto, no habrá ni tenis ni motor. Empezará la temporada de tenis hay más o menos el 31 de diciembre, 1 de enero. Motor obviamente ya sabemos que no habrá. Y hablaré un poquito de lo que ha sido este año 2025, porque ha sido bastante... Bueno, raro no, pero ha sido bastante... ¿Por qué no decirlo? Malo para mí. Y lo hablaremos tendidamente, lo que decía. Yo solo voy a decir como consejo, si habéis crecido en entornos complicados en los que no os habéis sentido confiado de expresar vuestros sentimientos, etcétera, por mucho que ahora vuestros amigos, familiares, etcétera, se abran un poco más con vosotros y no como os obliguen, pero sí como que os quieran que soltar más con ellos vuestros sentimientos, no lo hagáis. No lo hagáis. Os han dado la espalda durante todo este tiempo. Y os lo van a hacer, Pese a todo, os van a dar la estocada. Pero básicamente quería soltar esto porque ya son muchas. Yo siempre he sido el único que ha visto mucho deporte en mi familia. Mi madre es algo más desde joven. El tenis y las motos, que es lo que estoy muy agradecido de que me inculcara, porque son mis dos deportes favoritos, el MotoGP y el tenis son mis dos deportes favoritos, y eso siempre estaré agradecido, pero siempre he sido la oveja negra, en lo que es en mi familia, pero bueno, o sea, porque mi familia no se ha visto casi nada de deporte, y bueno, pues digamos que yo siempre he sido un poco la molestia, por así decirlo, y ayer
aunque sea lo mínimo, a mí me sonó muy a crítica, porque yo siempre he tenido mucha crítica con mis padres, se me han criticado muchísimas cosas, y en todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida he sido, no me lo han querido decir, pero no he sentido el apoyo necesario. Entonces, si por algún casual, porque mucha gente obviamente se sentiría identificado con esto, si vuestros padres no os apoyan o amigos, etcétera, es una putada lo de los padres porque tenéis que vivir con ellos hasta que se mueran, prácticamente, por el tema de la economía en España. Pero bueno, o sea, eh, con el tiempo se aprende a convivir con ellos y a hacerles menos caso y a hacer un poco de... pues bueno, a ir vosotros a la vuestra, y cuando quieran pensar, oye, no pasas tiempo con nosotros, pues que se jodan, la verdad. Pero bueno, quería dar esa reflexión porque tengo más en consideración. O sea, fue un ataque hacia mi persona. Lo de la narración esta que hicieron Guille Jiménez, Antonio y Miel, que los tengo más en consideración que mis padres, así que bueno, es un poco duro de decir, pero bueno, tampoco quería meterme mucho en el tema porque ya llevamos 10 minutos de podcast seguramente, efectivamente, y no voy a meterme mucho en ello. Pero bueno, quería Celta-Barcelona 2-4. El Barça volvió a tener los mismos problemas que durante todos esta temporada. El tema de la línea adelantada, que la hace de forma desescalonada. Valde, la verdad que no estuvo nada bien en el tema de la línea. Fue uno de los principales culpables, por así decirlo, de que la línea fuese desescalonada. Tiene un serio problema. Aún así, el Barça, con el mejor Lewandowski, marcando de penalti, marcando el primer toque y marcando de cabeza, o sea, un Lewandowski súper mega completo, el jugador polaco que volvía a la titularidad. También nos dejaba en el calentamiento Marc Casado no podía entrar. Según he escuchado hoy de José Álvarez del Chiringuito esta mañana, tenía problemas en el aductor y seguramente sean 2-3 semanas de baja y se hará pruebas hoy lunes, cuando estoy grabando este podcast. Todavía no se han confirmado, pero seguramente, si me fío de José Álvarez, la verdad, a pesar de que el Chiringuito siempre es un programa pues un poco de infoshow, etcétera y todo eso, los periodistas sí que son buenos. Edu Aguirre, José Álvarez, pese a todos los personajes que pueden ser, sí que tienen muy buena información y me fío bastante de ellos en cuanto a ese tema de información del Madrid, del Barça, etcétera. Lewandowski, la verdad que estuvo increíble. Sí que es verdad, bueno, entró Olmo, hay un poco esa versión un poco de pivote, intercambiándose con Fermín. La verdad fue un poco extraño ante las circunstancias, porque obviamente no ibas a sacar a Mar Bernal en Balaídos, con todos mis respetos a Mar Bernal, pero me hubiese fiado más de Olmo y de Fermín, especialmente cuando el Madrid pinchó y tenías que recortar puntos. De hecho, creo que salió una estadística que precisamente dijeron Guille y Anthony, que de los últimos 10 partidos embalaídos el Barça solo había ganado 2. O sea que era una situación, bueno, era un partido complicado y era un partido muy trampa. Pero aún así el Barça lo solucionó bastante bien. Y las carencias defensivas que tuvo en el primer tiempo, la verdad que las solucionó muchísimo en el segundo, porque no recibió ningún gol, apenas recibió tiros a puerta. Lamine hizo un gran partido, ayer hizo un partido, va un poquito de menos a más después de este partido del Brujas, que luego lo comentaremos, el partido del Brujas en Champions, porque fue una maldita locura. Me vi ese partido junto con el del Liverpool-Real Madrid, ahora lo comentaremos. Pero el partido de Lamine fue muy bueno. Parece que obviamente jugar con pubalgia, obviamente es complicado, porque hay algunos días que las notas más y tienes más dolor y eres menos incisivo y menos regateador, como sabemos que es Lamine. Pero bueno, parece que un poco también, un poco coña que me salió el vídeo por redes sociales de Antonio de Miel, que desde que está sin pareja parece que está mojando muchísimo más. Lo vimos el otro día en Champions y ahora en Liga pues metió gol, ese 2-3, para volver a meterse por delante en el marcador, y también tuvo un palo para sentenciar en el 88, que la cruza un poquito en exceso, aunque tenía presión del defensa un poquito por detrás. Pero la verdad que el Barça
me sorprendió un poco las declaraciones de Dani Olmo, que la hicieron en Deporte Plus, ahí en el programa de Juanma Castaño en Movistar. Me sorprendió que la primera parte para él ha sido mejor que la segunda. Porque para mí, o sea, el gran problema del Barça, me ha sorprendido porque el gran problema del Barça es la fragilidad defensiva que tiene. Le ha metido 2 el Celta y 2 en la primera parte, las 2 que ha tenido el Celta, que por cierto, el gol de Borja Iglesias fue un golazo, la verdad. O sea, ese de primeras ahí, el pase perfecto de... No sé si era de Jutgla, creo que fue de Jutgla, el pase que me recordó, un poquito a medias, obviamente, salvando las distancias, el pase de Casado a Rashford la semana pasada contra el Elche. Pero la verdad que el golpeo del Panda, la verdad que fue muy bueno. Y aprovecharon muy bien las ocasiones, aún así el Celta quiso mantener posesión un poco e ir un poquito a la presión, pero la presión no fue tan efectiva. El Barça sacó muy bien la bola. Ya sabemos que el Barça, aún sin Pedri y sin Casado, vamos, tiene un centro del campo envidiable. A pesar de que el siguiente partido, que no sé cuál es, no va a poder contar con Frenkie de Jong porque le expulsaron en la última jugada del partido, en el 95. Por tanto, seguramente voy a tener que jugar Mar Bernal y bueno, veremos si Casado llega, porque obviamente tenemos parón de selecciones esta semanita. Y hablaremos obviamente de que seguramente España ya se vaya a clasificar para el Mundial la semana que viene. Y eso es lo que decía, que seguramente Mar Bernal y Dani Olmo jueguen ahí en ese pivote y Fermín vuelva a estar cargado un poquito de minutos. A lo mejor, si el rival es fácil, porque no tengo ni idea ahora mismo de si el rival es fácil o no, puede que meta a Dro o puede que meta al otro Fernández. De hecho, voy a buscar ahora mismo cómo va o sea, qué partido es el siguiente del Barça. ¡Ostras! Pues no es un partido fácil, ¿eh? Sé que el Athletic Club no es un rival, no está en un buen momento, pero es el Athletic Club y te la puede liar perfectamente. Aún así va a ser en el Just Compans o en donde sea, en el Camp Nou o donde sea. Por cierto, también hay derbi es verdad que hay derbi de Valencia contra el Valencia Levante, pero el Barcelona Athletic es un rival incómodo, cuanto menos. Así que tenga mucho cuidado el Barça con ello, pero aún así el Barça mereció muchísimo la victoria ayer. Cerrando ya el tema Barça. El partido, pues Lewandowski, la verdad que... O sea, los viejos rockeros nunca mueren, parece ser, porque gol de penalti, gol de cabeza y gol ahí de primeras, ahí como si fuera un goleador a los Harry Kane. O sea, y eso que volvía de lesión, volvía a la titularidad después de bastante tiempo como suplente, en el que Ferran creo que no estaba en sus mejores condiciones. De hecho, creo que está lesionado. O sea, y el Barça, a pesar de todas las bajas, se va al parón dependiendo de sí mismo. O sea, a 3 puntos del Madrid y jugando un buen partido, literalmente, pese a la fragilidad defensiva de la primera parte, que supieron controlar muchísimo teniendo más bola en la segunda parte y aprovechando las ocasiones que tuvieron, a pesar de ese palo de Lamine, pero ese remate de Lewandowski, la verdad que me recordó al Lewandowski Prime del Bayern Múnich y también que vimos en su temporada 12-13 contra el Dortmund. La verdad, con 37 años ya me gustaría estar así, como está Lewandowski, encima llevándose un balón para casita. Y a 3 puntos está el Barça del Madrid, que vamos a hablar ahora de ello. El Madrid, el partido que hizo ayer el Madrid, salvo Vinicius y Asencio, los demás un suspenso de manual. O sea, Mbappé solo tocó 10, 12 bolas y solo hizo un tiro a portería. Bueno, a portería entre comillas, se le fue un poquito desviado. El Rayo jugó muy bien, tuvo ocasiones muy claras. El Rayo, también el Madrid tuvo ocasiones. Pero la actitud del Madrid en el domingo a las 4:15, la verdad que estaban de parranda, de siesta, o de como lo quieras llamar. Porque fue un partido, madre mía, qué partido más aburrido. Sí que Vinicius tuvo su partido realmente decente hasta que la afición del Rayo ya se empezó a meter con él, etcétera. Ya sabemos que la afición del Rayo y Vinicius no se llevan excesivamente bien. De hecho, es uno de los no sé cuántos miles de equipos que ha mandado Vinicius a segunda división. Y hay imágenes de ello, obviamente, para los que no se fían de mis palabras.
Pero eso, el partido del Madrid en actitud así fue lamentable de muchísimos jugadores. El centro del campo, Brahim, o sea, yo no sé qué haces metiendo a Brahim, luego metiendo en el descanso, quitando a Brahim y meter a Ceballos, para mantener un poco la bola, porque fue bastante igualado el partido en cuanto a posesión, 46 para el Rayo, 54 para el Madrid. Sí, y fue un partido muy igualado porque el Rayo jugó muy bien y lo escuché del becario. Bueno, me vi el vídeo de Mundo Maldini. No lo decía Julio porque estaba en Vigo para comentar el Celta-Barça. Pero sí lo vi del becario que creo que se llama Adri, si no recuerdo mal. Que el Madrid, el Rayo, fue muy bien a la presión. Íñigo Pérez ya sabemos que es un tío, para mí es un tío infravaloradísimo, o sea, es de esta quinta esta quinta de jóvenes, sí, de entrenadores jóvenes como Eder Sarabia, Íñigo Pérez, los entrenadores el entrenador que llevó al Brighton a la Conference o a Europa con un equipo de súper jóvenes que tenía 30 y pico, 38, 39 años. O sea, que estos entrenadores que vienen jóvenes, Xabi Alonso también, que a pesar del partido lamentable que hizo en cuanto a los cambios y en cuanto a actitud, la verdad que pues sigue siendo un entrenador muy bueno. Pero el tema actitud no se negocia, ya sabéis, yo siempre lo he dicho, que el tema actitud no se negocia en el mundo del fútbol. Bueno, ni en cualquier deporte, la verdad. O sea, si no tienes actitud, te vas al carajo. Y obviamente lo demostró ayer el Rayo, que tuvo esa ocasión en el 60 o 60 y pico de Frutos, el pase atrás que mete Ratiu. Por cierto, Ratiu, la verdad que el partido que hizo muy bueno. La verdad, fue complicado secar a Vinicius, pero sí que se le metió en el papel psicológico. De hecho, cuando le quitó una bola, me acuerdo, creo que fue en la primera parte, y lo celebró ahí con la grada de forma efusiva, tal como hace Vinicius en muchos partidos. Vinicius lo caza y ya empieza un poco a enzarzarse un poquito con él, y ya Vinicius ya sabemos que la mente no es su fuerte. De hecho, creo que yo tengo mejor mentalidad que Vinicius y mejor estado mental que Vinicius ahora mismo. Pero luego y se empieza a enzarzar un poquito con él, etcétera, y entra un poco en el juego psicológico de Ratiu. Y ahí, cuando entras en el juego psicológico de alguien, estás a merced de esa persona. Y a pesar de que Vinicius hizo un partido decente, para lo que el partido del Madrid que fue un deleznable, lamentable, aburrido. De hecho, estaba muy poco atento al partido del Madrid porque estaba a la vez Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y estaba la final de pádel, o sea, era lo que menos estaba atento. Pero aún así sí que vi cositas que me tocaron mucho las narices. Si yo fuese aficionado del Madrid, estaría muy descontento por muchas partes, por la actitud de los jugadores y por los cambios de Xabi Alonso. Y lamentablemente tiene el parón de selecciones ahora, que le viene en el peor momento, porque la semana del Madrid ha sido negra. Ya lo comentaremos ahora a continuación, pero el partido del Madrid en Anfield fue deleznable, y más aún cuando el Liverpool fue humillado en el Etihad contra el Manchester City, que también lo comentaremos ahora después de hablar de la Champions y de la Hypermotion. Lamentable, la verdad, la semana del Madrid. Y más ahora el parón de selecciones, lo que decía, porque se va a hablar muchísimo de la gestión de Xabi Alonso de los minutos. También, obviamente, en el caso del Liverpool, que luego lo comentamos, también se va a hablar muchísimo en los tabloides de Florian Wirtz, que el partido de Wirtz fue muy lamentable, el del Etihad. El partido del Madrid no fue tan malo, de hecho fue uno de los mejores desde que está en el equipo de Merseyside. Pero volviendo al tema de Xabi Alonso, se va a hablar muchísimo de la gestión, de que le han hecho la cama a los jugadores en plena jornada 12. Yo sinceramente creo que no, porque solo has tenido derrotas. Obviamente sé que duelen, porque esas derrotas duelen porque son contra equipos importantes y no has dado la cara en ningún partido de ellos. PSG, Atlético de Madrid, Liverpool, no has dado la cara en ellos y te has encerrado y has sido una mezcla de Xabi Alonso, su gestión de minutos, y el tema de la actitud de los jugadores ha sido completamente deleznable. De hecho, a mí me tocarían muchísimo los cojones, porque ¿para qué te has quedado con Gonzalo si no tiene nada de minutos? Endrick ya sabemos que no tendría minutos,
pero no ha salido cedido. Podría haber, vamos, lo que hubiese dado para que Hendrik estuviese en el Valencia, vamos, en cedido hasta final de temporada y que nos echara una mano para salir de ese pozo infernal del descenso. Nos hubiese venido de puta madre, la verdad, hablando claro. Pero lo que decía Xabi Alonso, ¿para qué te has quedado con Gonzalo? O sea, ¿para que meta goles en la Copa y en el Mundial de Clubes? O sea, es que no entiendo, chaval. O sea, el partido era claro que necesitaba a Gonzalo. Pero muy claramente que necesitaba a Gonzalo. Y tú ibas y no no calienta ni nada 0 minutos ayer. O sea, ¿qué mierda estás haciendo, Xabi Alonso? O sea se te está quedando una cara de Ancelotti, Xabi Alonso. Se te está quedando una cara de Ancelotti en cuanto a los cambios y gestión de los jugadores. Que, ojo, no quiero decir que vaya a hacer la basura de temporada que hizo Ancelotti el año pasado. Pero cuidado, porque si ya vas en esta dinámica negativa de contra los equipos grandes jugar mal, de que la actitud está un poquito revoltosilla en algunos jugadores, como Brahim, como Mbappé, como Rodrigo cuando sale, que también el caso de Rodrigo también es una cosa de locos. Rodrigo tiene menos minutos que seguramente Lucas Beltrán en el Valencia. O sea, lo de Rodrigo me parece, o sea, el caso de Rodrigo también, de que obviamente no le vas a dar minutos porque Arda Güler, que lo intentas poner en esa posición de interior medio centro, porque Florentino también. O sea, el tema del Madrid habría que hablarlo muchísimo en un episodio concreto, básicamente, del Madrid, porque entre Florentino, que no le ha dado un pivote, que era muy clave en este sistema, pivote organizador, un Zubimendi, etc. Entre la gestión de minutos de Xabi Alonso y los cambios que de momento han sido lamentables en los partidos de Anfield, los partidos de PSG, partido del Atlético de Madrid, el partido del Rayo, y la actitud de los jugadores, de bastantes jugadores, en estos partidos en los que han sido gravemente señalados, entre ellos Dinghausen, en el que más seguramente. La verdad que tiene tema Xabi Alonso. Obviamente los madridistas se pensaban que con Xabi Alonso, al ver a Luis Enrique, que en un año y medio ya han ganado triplete, y dicen, ¡buah! Pues el Madrid, pues Xabi Alonso lo va a hacer en noviembre, diciembre. Hay algunos que incluso pensaban que en octubre ya estaba solucionado. Y yo dije, no sé dónde lo dije, pero creo que se lo dije a uno de mis colegas, o ahí en Petit Comité o algo así, o no sé si de forma personal a mí mismo, pero los madridistas viven en un country. Con todos mis respetos, vamos. O sea, si Luis Enrique, que es el mejor entrenador del mundo, con la cantidad de egos que ha tenido el PSG, que ha tenido un entrenador por año y que no había un sistema claro, ha tardado un año y medio en convencerles y hacer que Dembélé sea Balón de Oro, Xabi Alonso, que a pesar de tener una gran plantilla como la del PSG, no es ni la mitad de lo que es Luis Enrique, ni la mitad de lo que ha sido Luis Enrique como entrenador. Obviamente como jugador sabemos que Xabi Alonso ha sido muchísimo mejor que Luis Enrique, pero como entrenador le queda muchísimo a Xabi Alonso porque es muy joven todavía. No esperemos que este año, hasta finales de este año, no se metan las primeras ideas en este Real Madrid, con todas las carencias que hay con lo del pivote, con lo del lateral, porque Arnold obviamente de lateral es un cono, y Carvajal ya está mayorcete, ya empieza a tener bastantes lesiones. Pero los madridistas vivíais piripiropi, la verdad, pensando que Xabi Alonso en octubre ya iba a hacer funcionar este Madrid. Con todas las carencias que tiene por los fichajes que no ha querido hacer Florentino, que eran importantes y que se ha centrado en el marketing, en el nuevo Bernabéu y toda esa vaina que ya conocemos. Y toda la gestión está de minutos de Xabi Alonso, que está teniendo un poco de influencia de Ancelotti, como especialmente de Gonzalo, que para mí merece más minutos. Y ayer domingo, yo creo el partido contra el Rayo merecía minutos, porque el partido lo pedía un tío que luchara con Lejeune, que luchara con Catena, que luchara con gente así, ¿sabes? Que luchara con estos jugadores altos, físicos, etcétera. Y que Vinicius, que lo hizo bastante bien, en vez de regatear, porque no tuvo su día en el tema tiro, aunque sí que es verdad que Augusto Batalla les saca una Valverde y a Vinicius, que es una maldita locura, sobre todo la de Vinicius en la primera parte. Porque tenía que ponerse a centrar Vinicius a por Gonzalo. Yo creo que el Madrid podría haber ganado
De hecho, tiene Arda Güler. Yo pensaba que la del 93 que falla Arda Güler, pensaba que había sido gol. O sea, me dio el efecto visual de gol. Yo digo, porque después de la ocasión, en la cámara se va. Vamos, ponen la cámara esta más cerquita de esta de la valla. Hay Arda Güler y yo digo, buah, ha sido gol, etcétera. Me sorprendió. Pero me dio un golpe de vista, un golpe visual bastante extraño. Y pensaba que había sido gol, el gol de Arda Güler, que también tiene una también parecía en el 60, 70 o algo así, antes de la ocasión de Frutos. Pero cuidado con el problema con el Madrid, que tiene más problemas de los que pensáis y tiene bastante que hablar sobre ello. Pero bueno, cerramos ya el tema de la Liga de Sports. Estos han sido los partidos que he visto durante este fin de semana. Y antes de ir con la Hypermotion, me quiero quitar los partidos de Champions porque los vi porque hay que hablar también del Barça y hay que hablar del Madrid. Y ya que hemos terminado, que hemos hablado del Barça con el partido contra el Celta y el partido del Madrid contra el Rayo, pues vamos a hablar de los partidos que me vi de la Champions. Y estos han sido los resultados de la Champions League, en la que la jornada de martes tuvo que el Nápoles empató contra el Frankfurt a 0, el Arsenal 0-3 ganó en Slavia, ganó en Praga, perdón, 4-0 Tottenham al Copenhague, 3-1 Atlético de Madrid al San Gilois, un poco resultado muy engañoso, Olympiacos 1, PSV 1, Juventus 1, Sporting de Portugal 1, PSG 1, Bayern 2, cuidado con el Bayern, Bodo Glimt 0, Mónaco 1 y luego el Liverpool 1-0 y luego la jornada de miércoles el Villarreal que solo ha sumado un punto y perdió contra el Pafos, lamentable, Karabakh 2, Chelsea 2, cuidado con el Karabakh, el equipo revelación, City 4, Dortmund 1, Newcastle 2, Athletic Club 0, Ajax 0, Galatasaray 3, Benfica 0, Bayer Leverkusen 3, Inter 2, Kairat Almaty 1, Olympique de Marsella 0, Atalanta 1 y Brujas 3, Barcelona 3 en el partidazo, que fue un partidazo ese. Y así queda la clasificación en la que el top 8 está Bayern, Arsenal, Inter, ambos los tres estos con 12 puntos, luego City con 10, PSG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool con 9 puntos, luego Galatasaray, ese top 9 con 9 puntitos también, luego Tottenham, Barça, Chelsea. Cuidado con el Barça que juega contra el Chelsea en Stamford Bridge la siguiente jornada. Sporting de Portugal, Dortmund, Karabakh, Atalanta, Atlético de Madrid y PSV top 18. Luego Mónaco, Pafos, Leverkusen, Brujas, Frankfurt y Nápoles cierran ese top 24 con 4 puntitos y luego con 3 puntos para abajo. Marsella, Juventus, Athletic Club, Unión San Gilois, Bodo Glimt, Slavia, Olympiacos, Villarreal, Copenhague, Kairat, Benfica y Ajax. Estos dos últimos equipos todavía no han ganado. No han sumado ni un punto en toda la competición. Me esperaba lo del Ajax, pero lo de Benfica con Mourinho, la verdad. Bastante lamentable Mourinho. La caída de The Special One también hay que hablarlo. De hecho, hay un vídeo bastante reciente de Memorias del Fútbol, un canal que sigo bastante y que tiene más de 1 millón de suscriptores. Muchos de vosotros lo conoceréis. Que había un poco el resurgimiento y caída de José Mourinho en el tema del Benfica. El Fenerbahce ya sabemos que no pudo, que lo echaron porque tuvo ese problemita de, bueno, que básicamente no se clasificaron para la Champions, porque Galatasaray sí que se clasificó. Luego también una de las noticias, que esto me viene al pelo de lo que he dicho del fútbol turco, que salieron esta última semana, el tema del escándalo que había de apuestas ilegales en Turquía, en el que 400 de los 500 árbitros están investigados y ya 100 de ellos han sido suspendidos. O sea, la verdad que Mourinho tenía razón, porque me acuerdo de unas declaraciones que cuando fue al Fenerbahce lo dijo en su rueda de prensa inicial, que él venía a destapar lo del fútbol turco, que era un canteo de locos. Y ahí está, más de 100 árbitros han sido suspendidos y 400 de los 560 que hay en nómina por parte del fútbol turco en el tema profesional están siendo investigados. O sea que cuidadito. Así que Mourinho sabía ya más cositas sobre ello. Aún así, el Fenerbahce no se ha clasificado para Champions durante 2 años seguidos. Y obviamente ha sido la gota que ha colmado. Y en el Benfica la verdad que está siendo bastante lamentable también, porque el Benfica es un equipo vendedor. Y en el Benfica la verdad que no está haciendo nada bien las cosas. Aún así creo que van primeros o segundos en la liga portuguesa. Pero bueno, ganar la liga portuguesa es como ganar la liga de mi barrio.
con todo mi respeto, si no lo ganas con el Benfica y más el Sporting de Portugal, que ya no tiene a Gyökeres, y el Porto, que está en una situación de reconstrucción de jóvenes, pues ya me jodería, la verdad, ya me jodería. Y creo, bueno, y el Benfica es junto con el Sporting de Portugal el único equipo portugués que hay en la Champions, porque el Porto está en la Europa League, o sea, o en la Conference, creo, o sea, lamentable la verdad la gestión de Mourinho. Y obviamente ahora en vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el Barça-Brujas, bueno, el Brujas-Barça, perdón, y del Liverpool-Real Madrid. Primero hablaremos del Liverpool-Real Madrid, así hilo un poco esta semana negra que ha tenido el Madrid en la Champions, porque, bueno, tanto en la Champions como en la Liga, porque el Madrid fue a verlas venir en Anfield. Sí que es verdad que el Liverpool venía de una racha de 4 derrotas seguidas, aunque ganó con el Aston Villa 2-0 en Anfield, pero sí que es verdad que el partido del Liverpool fue sobresaliente. El partido de Courtois contra el Liverpool en Anfield fue una de las mejores actuaciones que yo he visto en la historia de un portero. O sea, no sé qué tiene Courtois con el Liverpool, pero de verdad, final de Champions. Me acuerdo un partido de cuartos de final 2021, si no recuerdo mal, en pandemia, en el que Courtois, bueno, ganaron 3-1 en el Alfredo Di Stéfano, el Madrid, que metió 2 goles Vinicius y un gol Asensio, perdón. Y el Madrid empató 0-0 en Anfield con una exhibición de Courtois espectacular, que no se hablará mucho de ese partido de 2021, de cuartos. Pero la Courtois contra el Liverpool, qué bestia negra, de verdad, O sea, el Liverpool se folló al Madrid, para qué decirlo, se petó al Madrid, porque fue un partido escandaloso, o sea, un partido en el que el Madrid fue superado en el medio campo, en ataque, en defensa. O sea, el único que se salvó de ese Madrid fue Courtois, y si acaso Militao y Tchouaméni, pero el partido... Bueno, Camavinga... También hay que hablar de Camavinga también. Hablemos, creo que ya Camavinga ya, o sea... Digamos que sé que tiene mucha carrera por delante porque es de mi año, es de 2002. Pero el partido de Camavinga, o sea, los partidos que está haciendo Camavinga... Madre del amor hermoso, Nos lo pintaban como que iba a ser el nuevo Patrick Vieira, el nuevo Seedorf, que como que estuvo en el Madrid, etcétera. Pero ahora mismo, vamos, o sea, Faubert sería bueno con él, vamos, o sea, es que los partidos que está haciendo Camavinga en partidos importantes, salvo el partido del Barça, porque obviamente en cuanto a motivación iban a tope, después de todas las humillaciones, como dijimos la semana pasada, después de todas las humillaciones que habían tenido el año pasado, pues obviamente nos iban a permitir otra humillación más y más en el Bernabéu, y con toda la baja que tenía el Barça. Pero vamos, es que en los partidos importantes el Madrid está siendo lamentable, como he dicho anteriormente, como he dicho en el partido contra el Rayo. El partido, bueno, ya tócate los cojones, que obviamente sabemos que en el juego aéreo el Madrid es lamentable, que de hecho el Arsenal, vamos, le metería mínimo 3 goles por partido en juego aéreo, o sea, con remates de cabeza. Es increíble la pasividad y la superioridad que tienen los equipos ingleses contra los españoles y todos los equipos, salvo los italianos, en cuanto al poderío aéreo. Porque es que ayer Van Dijk, de hecho, metió gol contra el City, pero se le anularon de forma por un fuera de juego posicional dudoso de Andrew Robertson, luego lo comentamos. Pero es que, vamos, el que te remate McAllister, que mide 1,60 m, que mide menos que yo... O sea, es que ya es para tocarte los cojones, la verdad. Tócate los cojones. Aún así, el Madrid sí que intentó... Fue un pelín igualado la primera parte. También es verdad porque no metieron goles, pero el Liverpool lo intentó un poquito más desde lejos. Con Szoboszlai, que qué pegada tiene Szoboszlai. O sea, la mano que saca... O sea, es que la primera parada de Courtois que le hace a Szoboszlai, que es un tiro raso, esa parada es que es difícil. Lo que pasa es que lo vemos tan fácil porque es un tío de 2 metros... que es que de verdad lo vemos rutinario, pero no es fácil esa parada. O sea, no es fácil esa parada, ni muchísimo menos las otras. La que tiene con la mano, o sea, que pone la mano y el brazo, el antebrazo ahí súper fuerte en el disparo de Szoboszlai. Luego también el tiro libre, que se podía haber envenenado un poquito, hacer un poco la del Jabulani y... la saca muy bien de puños Courtois. Luego, las paradas que mete, la verdad, la de a bocajarra Van Dijk me parece un escándalo. Y también el remate, también el otro de Kitike, creo que es, que la saca Courtois ahí para mandar la córner, es una locura.
Ayer salió un vídeo de uno de estos canales secundarios de Davos Eneice, el streamer este argentino, que decía que opinaba con el chat si Courtois era el mejor portero de la historia. O sea, ya sabemos que desde hace 5 años, y lo siento por los argentinos, pero obviamente Courtois, ya desde 2020 o 2021, desde que fue Zamora en esa liga de la 19-20, es el mejor portero del mundo. Y me diréis los argentinos, no, el Dibu fue mejor en 2022. Tú cállate, que en el Mundial Bélgica lo hubiese hecho muchísimo mejor si hubiese estado Courtois en su mejor momento y no hubiera estado con toda esta mierda del entrenador, etcétera, y toda esa vaina que se retiró de la selección y luego volvió, o sea, todas esas movidas. Pero Courtois es que está al nivel de Casillas o de Buffon, es complicado, pero al nivel de Casillas en el Madrid, cuidado, cuidado. O sea, obviamente infravaloramos muchísimo a los jugadores actuales porque están haciendo todavía carrera, pero cuando se retire Courtois, el pedazo de portero que ha tenido tanto Atlético de Madrid como Chelsea, como Genk y como el Real Madrid sobre todo, después de todas las lesiones de Cruzado, la lesión de Cruzado que tuvo en 2023-24 y las putadas que le hizo Atlético de Madrid, la mala prensa que tiene del cuadro rojiblanco, pero es que me parece un portero de verdad, o sea, es que me parece un portero, no digo a nivel de Casillas, pero es que tiene muchas cualidades que Casillas no tiene. Y en cuanto a títulos, obviamente Casillas va a estar delante porque tiene 3 Champions, tiene muchos récords de precocidad, tiene, a pesar de irse por la puerta de atrás, es el portero más querido del Madrid, o uno de los jugadores con más partidos de la historia del Madrid, y uno de los jugadores más queridos por parte de la afición blanca, realmente. Pero Courtois ha librado de muchas goleadas al Madrid. Y entre ellas fue la del Liverpool de esta última semana, el martes. Porque fue un partido de verdad. O sea, el Liverpool se podría haber merendado al Madrid con 4-0, un 5-0. Pero vamos, o sea, de manual. De manual, vamos. O sea, puede haber sido una petada espectacular. Lo que pasa es que se quedó en 1-0 por Courtois. Pero el compromiso también de muchos jugadores también se vio reflejado en ese partido. La actitud fue bastante deleznable de muchos de los jugadores. El partido de Camavinga, como he dicho, lamentable. El partido de Hausen, lamentable. Sé que tenía complicado a Konaté y a Van Dijk ahí como defensas. Pero los partidos de Hausen, es lo que dijimos la semana pasada, que se cree bastante superior en cuanto a su nivel y se piensa que va sobrado solamente por haber sido la estrella de un Bournemouth. Ojo, un Bournemouth, cuidado, un Bournemouth, que sé que el Bournemouth ahora mismo va séptimo en la liga. En la Premier ha llegado a estar segundo o tercero en la Premier, incluso liderando la Premier League. Pero vamos, o sea, que tampoco me estás hablando de si me dices de un Nápoles, de un Inter, que tiene más nivel que el Bournemouth, vale, yo digo, vale, me lo puedo creer. Pero que te creas muy sobrado por haber triunfado en el Bournemouth, no sé, vamos, es que o sea, es un problema de sobrada de confianza. O sea, hay mucha gente que tiene problemas de autoconfianza en sí mismo y hay otra gente que va sobrado de confianza y que eso le afecta más en su ego. Pero bueno, cerrando ya tema Liverpool-Real Madrid, fue un partido en el que el Liverpool presión, centro del campo, defensa física. También Mamardashvili hizo lo que tenía que hacer, paró esa de Bellingham en el 40 y pico. El compromiso de los jugadores del Madrid ya se vio que en partidos grandes se rascan las pelotas, pero bueno, no vamos a hablar de ello porque ya lo hemos hablado bastante en ese partido del Rayo Real Madrid. Y cerrando ya, Brujas-Barcelona. Otra vez, lo volvemos a insistir, la defensa del Barça muy frágil contra el Brujas. Revivieron a Carlos Forbes, a mi tocayo portugués. O sea, ¿qué cojones? O sea, un tío que solo había metido un gol en la Liga Belga mete 2 goles y da una asistencia. Y porque se libró que flipas el Barça, porque esa falta a Chesney en el 90 y pico es falta obviamente, pero jugaron muchísimo con fuego el Barça.
Se vio un Lamine de menos a más. O sea, esta semana de Lamine ha sido bastante positiva. En cuanto al tema de la pubalgia y todo el tema este. Y se vio, bueno, el gol de Lamine Yamal fue un auténtico golazo, pero el Barça, la verdad, que no se pudo poner por delante en ningún momento y tuvo que ir a la remolque en Bruselas, en Brujas. Y lo peor no es eso, lo peor es que tiene un partido jodido, tiene el último partido jodido, que es el Chelsea en Stamford Bridge. Y ya sabemos lo que te costó ganar en Newcastle, que sé que si no fuera por Rashford, ahora mismo no estarías en el top 24 o en el top 20 de la liguilla. Te la estás jugando, el Chelsea va por detrás tuya. Tienes que ganar sí o sí. Si no ganas, o sea, el empate ni te sirve. Si no ganas en Stamford Bridge, tienes muy complicado el top 8. Estás cerquita del top 8, sí, estás ahí a 2 puntitos, un puntito de Galatasaray. O del Liverpool, Real Madrid, que estás ahí cerquita. Pero cuidado, que estás jugando con fuego y te has dejado ya puntos. El partido del Olympiacos, a pesar del 6-1, fue lamentable también. El partido del PSG evidenció que el PSG es superior a ti pese a todas las bajas que llevaba. Y el partido del Brujas te ha delatado muchísimo más en el tema de la defensa adelantada y la fragilidad defensiva. Aún así lo corrigió bastante bien, como hemos dicho, en la segunda parte de ese partido del Celta-Barça. Y cerramos tema Europa y tema Champions. O sea, tema España y tema Champions. Y vamos allá con la Hypermotion muy rápidamente porque no me vi ningún partido. Estos han sido los resultados: Mirandés 2, Sporting 1, Real Sociedad B 2, Leganés 1, Eibar 3, Albacete 2, Huesca 2, Andorra 2, Deportivo 3, Cultural Leonesa 0, Málaga 2, Córdoba 2, Ceuta Almería suspendido por el tema del fallecimiento de este hombre, Iván 1-1, 3-1 Granada Zaragoza, 0-0 Cádiz Valladolid. Y luego hoy Burgos Castellón, lunes a las 8:30 hoy. Y luego Las Palmas 3, Racing 1. Y así queda la clasificación: Racing primero con 25 puntos. Luego Depor iría a ascenso directo. Luego Las Palmas, Almería, Burgos y Cádiz irían a playoff de ascenso. Y luego Valladolid, Córdoba, Sporting, Ceuta y Andorra cierran el top 11. Y luego Eibar, Albacete, Leganés, Castellón, Real Sociedad B, que sale del descenso. Málaga, Huesca cierran esa zona de permanencia. Y luego Granada, Cultural Leonesa, Mirandés y Zaragoza. Cerramos ya tema España, vamos allá con la Premier. Y estos han sido los resultados: Tottenham 2, Manchester United 2, vaya partidazo la verdad. Everton 2, Fulham 0, West Ham 3, Burnley 2, Sunderland 2, Arsenal 2, Chelsea 3, Wolves 0, Crystal Palace 0, Brighton 0, Aston Villa 4, Bournemouth 0, Brentford 3, Newcastle 1, Nottingham Forest 3, Leeds United 1 y Manchester City 3, Liverpool 0. Y así queda la clasificación en la que el Arsenal sigue siendo líder. Creo que no tiene 25 puntos, creo que tiene 26, si no recuerdo mal. El City con 22 puntos ya está ahí cerquita a 3-4 puntos. Luego Chelsea, Sunderland cierra la zona Champions. Luego Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Liverpool, Crystal Palace, Bournemouth cierran ese top 10, que el Bournemouth está bastante mal. Luego Brighton, Brentford, Everton, Newcastle, Fulham, Leeds United, Burnley cierran esa permanencia. Y luego West Ham, Nottingham Forest y Wolverhampton. Vamos a comentar rápidamente el partido del City-Liverpool, que me lo vi ayer junto con todo la retaila de deportes que os he comentado. El partido del City fue muy bueno. El penalti, a pesar de que el penalti que falla Haaland, el gol de Haaland de cabeza me parece una maldita locura. O sea, porque da con Konaté primero, pero luego le rebota en la cabeza a Haaland, que estaba detrás suya. Bueno, por cierto, el partido de Konaté una puta mierda. O sea, vamos, Doku hizo lo que quiso. Hablando de Doku, el partido que se marca Jeremías Doku es para enmarcar. O sea, hace el tercer gol, me parece una delicia. Qué rápido que es, qué golpeo tiene. Me parece un tío, o sea, es que tiene tanta competencia en el puesto de banda y en el City, pero es que me parece un tío espectacular. O sea, me parece un tío que ya los que lo vimos en el Rennes destacó que flipas. Y ahora en el City, la verdad me parece un tío que... Bueno, fue el mejor partido, sinceramente, de ayer. Aún así el Liverpool empata con ese gol de Van Dijk, que para mí yo creo que no es fuera de juego posicional de Robertson, porque digamos que no interfiere en la vista de Donnarumma. Sinceramente, para mí. Luego, luego está la consideración del árbitro, que para él fue eso, fue fuera de juego posicional. Para mí no lo era, sinceramente. Y luego Nico, que estuvo muy bien, que cada día está mejor y está sustituyendo muy bien en ese papel a Rodri Hernández.
Obviamente probó muy bien desde fuera, le dio precisamente a Van Dijk en un poquito y le desvió la bola a Mamardashvili. Y luego el tercer gol de Doku me parece, de Goku, bueno, ya le voy a llamar Goku porque me parece Jeremías el partido que hizo ayer, ya lo he dicho, espectacular, la verdad. O sea, el recorte no, se va hacia la derecha, un poquito más hacia el centro, con una velocidad escandalosa que se peta con el Bradley y a los defensas que estaban ahí atentos a ellos, y le mete un tiro de calidad, bueno. Qué barbaridad de gol de Jeremy Doku, que fue obviamente el MVP y se lo mereció el MVP. Aún así el Liverpool, antes del 3-0 y del 2-0, estaba siendo un pelín superior al Manchester City, estaba acorralando bastante bien al City, pero el City aprovechó muy bien y la daga antes del descanso de Nico y la daga de Doku terminó por sentenciar a los de Arne Slot, que suman la cuarta derrota en 5 partidos. No, perdón, la quinta derrota en 6 partidos en Premier League. Y cuidado, la verdad que... Obviamente sé que el Sunderland está a un punto porque empató contra el Arsenal. Pero cuidado, que el Liverpool, pese al partidazo que hizo contra el Madrid, en Premier está petando, está mamando bastante. Está mamando bastante el Liverpool de Arne Slot. Así que cerramos tema de la Premier y vamos allá con la Bundesliga rápidamente. Estos han sido los resultados. Werder Bremen 2, Wolfsburgo 1, Hoffenheim 3, Leipzig 1, Bayer Leverkusen 6, Heidenheim 0 en la goleada de la jornada, Hamburgo 1, Dortmund 1, Mönchengladbach 3, Colonia 1, sale el descenso Mönchengladbach, Friburgo 2, San Pauli 1, Stuttgart 3, Augsburgo 2, Frankfurt 1, Mainz 0-5-0 y Unión Berlín 2, Bayern Múnich 2. Vaya empate sorpresivo aún así. El gol que mete Luis Díaz, madre del amor hermoso, qué gol mete Luis Díaz. O sea, de hecho Iker Ruiz, el eFootball, le dedicó un vídeo a Luis Díaz en Colombia no han tenido un jugador más cerca de ganar un Balón de Oro. O sea, pero es que estoy completamente de acuerdo. Luis Díaz me parece un jugadorazo, tío. O sea, el gol que mete se la da un poquito larga, no sé si es Harry Kane. Llega, o sea, se estira, se tira al suelo, se estira, la salva, se va del defensor y sin ángulo mete ese gol. O sea, ¡qué locura de gol, tío! Y se suma al gran partido que hizo contra el Bayern Múnich, o sea, contra el PSG, perdón, con doblete a pesar de la expulsión, que la verdad que la expulsión es bastante clara. Esa expulsión puede haberle hecho mucho más daño a Hakimi de lo que le hizo. Pero la semana de Luis Díaz ha sido muy, pero que muy buena. Aún así el Bayern corta esa racha de 8 victorias seguidas que tenía, o de 9 victorias seguidas. Y así queda la clasificación, que no os lo he comentado. Bayern, 28 puntos, aún así saca rédito de esa derrota contra el Leipzig, que tiene 22 puntos. Luego Dortmund, Stuttgart cierran esa zona Champions. Y luego Leverkusen, Hoffenheim, Frankfurt, Werder Bremen, Colonia cierran ese top 9. Y luego Friburgo, Unión Berlín, Gladbach, Hamburgo, Wolfsburgo, Augsburgo. Luego San Pauli iría a playoff de descenso. Y luego Mainz y Heidenheim irían a segunda división. Vamos allá con la Serie A, que ha sido una jornada muy, pero que muy aburrida. 1-0 Pisa al Cremonese, 0-0 como Cagliari, Lecce Verona y Juventus Torino. Parma Milán 2-2, al igual que el Génova Fiorentina 2-2. Atalanta 0, Sassuolo 3, resultado sorprendente. Bolonia 2, Nápoles 0, pierde el liderato el Nápoles. Roma 2, Udinese 0. E Inter 2, Lazio 0. Y así queda la clasificación en la que el Inter es el nuevo líder de la Serie A, pero está todo apretadísimo porque la Roma tiene los mismos puntos, el Milan y el Nápoles está a 2 puntitos, luego el Bolonia está a 3 puntos, la Juve sí que está un poquito más lejos, pero bueno, luego el Como, Sassuolo, Lazio y Udinese cierran ese top 10 y luego Cremonese, Torino, Atalanta, Cagliari, Lecce, Pisa, Parma cierran esa zona de permanencia y luego Génova, Verona y Fiorentina es el último de esta Serie A, es colista de la Serie A. Madre mía, lo de la Fiorentina pinta mal, aún así creo que tienen mejores jugadores que muchos otros equipos de la Serie A, pero cuidado que no han ganado todavía. Y vamos allá con la Ligue 1, en la que estos han sido los resultados. París FC 0, Stade Rennais 1, Marsella 3, Stade Brestois 0, Le Havre 1, Nantes 1, Mónaco 1, Lens 4, sí que es verdad que hubo expulsión por parte del Mónaco, Lorient 1, Toulouse 1, Metz 2, Niza 1, Angers 2, Auxerre 0, Estrasburgo 2,
Lille 0 y Lyon 2, PSG 3. Lo salvó el PSG en el 94 con un gol de Joao Neves. Y así queda la clasificación. Mantiene el liderato el PSG con 27 puntos. Luego Marsella, Lens irían a la Champions. Luego Estrasburgo, Lille, Mónaco, Lyon, Rennes, Niza cierran este top 9. Y luego Toulouse, París, FC, Le Havre, Angers, Metz, Brest cierran esa zona de permanencia. Y luego Nantes, Lorient y Auxerre irían a la segunda división. Y así cerramos ya el tema de la liga, bueno, el tema de fútbol, que ha durado bastante, ha durado sus 40 y pico, 50 minutitos. Así que vamos allá con el baloncesto. Bienvenidos al club. Bueno, como he dicho, toca baloncesto. Ahora en este programa ya bastante largo que me están dejando de este cuarto programa de Resacón Deportivo. Vamos a ir rápidamente con la Liga Endesa porque no hay mucho que comentar sobre la Liga Endesa. Luego, en el tema Euroliga y NBA, hablaremos del partido que me vi del Houston Rockets contra Milwaukee Bucks, se fue ayer a las 9:30. Y también hablaremos del partido de Baskonia contra la Virtus Bolonia del miércoles, no del jueves, si no recuerdo mal. Y luego el clásico que hubo del Madrid-Barça, que me lo vi un poquito. Y ahora lo comentamos. Estos han sido los principales resultados de la Liga Endesa. Ha sido una jornada de sorpresas espectaculares. Murcia 84, Manresa 65, Breogán 81, Gran Canaria 92, La Laguna Tenerife 101, Burgos 97. Y aquí empiezan las sorpresas. 98 Andorra, 74 Unicaja, Iopos Lleida 86, Baskonia 80, Girona 96, Barça 78, Granada 85, Valencia Basket 79. Bilbao Basket 106, Zaragoza 75 y Juventud 75, Real Madrid 80. Y así queda la clasificación en la que el Valencia Basket ya no está invicto, aún así sigue manteniendo el liderato, pero tiene por detrás a Laguna Tenerife, al Murcia, al Real Madrid con los mismos victorias y derrotas. Luego Juventud, Lleida, Gran Canaria y Unicaja irían a la Copa del Rey y a los playoffs. Y luego Bilbao, Baskonia, Barça, Zaragoza, Manresa, Breogán, Girona y Andorra cierran esa permanencia. Y luego Burgos y Granada irían a segunda división, irían a primera fe, voleboro de toda la vida. Después de la noticia que saltó ayer, varias horas después de la derrota del Barça, Joan Peñarroya ha sido destituido de forma inmediata después de la sonrojante derrota en el clásico de Euroliga contra el Real Madrid. Y después de esta sonrojante y humillante derrota contra el Girona, y que va a 11º, y ahora mismo creo que lleva un récord de 2-4, de 2 victorias y de 4 derrotas el Barça. El error más grande de la directiva del Barça es haber tirado a Sarunas Jasikevičius. Jasikevičius, me salió un tuit, creo, el sábado o domingo antes del partido contra el Barça, o sea, antes del partido contra el Girona, que decía que solo había de 13 o 14, no, perdón, de unos 17 y 18 clásicos que había jugado Jasikevičius contra el Madrid como entrenador, solo había perdido 3. Después de que destituyeran a Jasikevičius, el Barça no ha ganado ningún clásico. 0 victorias, 9 derrotas. Error clamoroso. Sé que Jasikevičius está ahora mismo en un momento complicado porque el Fenerbahce está bastante mal en Euroliga y en la Liga Turca también, pero recordemos que son los vigentes campeones de la Euroliga, así que mérito para ellos. Y es un error enorme lo que hizo la directiva del Barça de baloncesto al tirar a Jasikevičius. O sea, y más ahora el Madrid, que a pesar del partido lamentable que hizo contra el Juventud ayer, porque el máximo anotador del Madrid no fue ni Yul, ni Campasso, ni Tavares, etcétera, fue Alex Len, el nuevo fichaje, sí, porque se ha ido de la NBA y ha ido al Real Madrid. Qué pena, la verdad, porque Ricky Rubio hizo un partidazo ayer. 18 puntitos fue el máximo anotador del partido. El partido de Ricky Rubio fue muy, muy bueno y aún así no le dio para ganar este Madrid que tiene, bueno, la mejor plantilla de toda Europa. Para mí, vamos, en cuanto a profundidad de banquillo, en cuanto a quinteto titular, me parecen un escándalo. Ya lo dije en su momento, que jugar con Mario Gessonia de sexto hombre me parece ilegal, pero bueno, es lo que hay, la verdad. No sé cuándo lo dije, creo que lo dije en verano cuando eran los playoffs de la Liga Endesa, cuando se enfrentó al Valencia Basket. Pero bueno, más allá de eso, semana negra del Valencia Basket porque perdió contra el Zalgiris, obviamente era un partido bastante complicado,
pero luego la derrota sonrojante contra el Granada ha sido lamentable. De hecho, el Granada, aún así, no sale del descenso porque no había ganado todavía el Granada. Y han dado la primera victoria, que ha sido bastante importante. Aún así, el Valencia Basket sigue siendo líder. Pero cuidado, porque hay doble jornada de Euroliga. De hecho, mañana martes empieza la primera de la doble jornada de Euroliga. Martes, miércoles. Y luego la siguiente jornada, jueves, viernes. Así que lo hablaremos seguramente la semana que viene. Bastante tendidamente, junto con el parón de selecciones y el Gran Premio de Valencia. Junto con el tema de las ATP Finals. Como penúltimo torneo antes de la Copa Davis. Sin más, cerramos ya Liga Andesa y vamos allá con la Euroliga. Resultados de esta jornada: Estrella Roja 86, Panathinaikos 68, Fenerbahce 81, Lyon Asvel 67, Dubái 97, Hapoel Tel Aviv 109, Baskonia 87, Virtus Bolonia 76, Maccabi Tel Aviv 107, 112, Mónaco 82, París 86, Bayern, Efes 93, Milano 97, también en prórroga, 86, Zalgiris, Valencia Basket 77, Olympiacos 80, Partizan 71 y Barça 92, Real Madrid 101. Y así queda la clasificación en la que Zalgiris, Estrella Roja, Hapoel, Olympiacos, Mónaco y Real Madrid irían a playoffs de forma directa. Luego Valencia, Panathinaikos, Barça y Bayern irían a play-in. Y luego está París, Milán, Fenerbahce, Virtus, Dubái, Efes, Baskonia, Partizan, Maccabi y Lyon Asvel. Villeurbanne estarán, cierran es la clasificación. Y vamos a hablar muy rápidamente de los partidos que me vi. Baskonia, Virtus Bolonia. La verdad que estuvo muy agresivo el Baskonia y evitando muy bien a los defensores principales en cuanto a defensa, físico, lo que decimos siempre en el tema Euroliga. Sí que es verdad que le entraron más triples y más tiros de campo de los habituales a Baskonia. También muy buen partido de Diallo, de Khalifa Diop, que hizo como 3-4 tapones, y Lubabou Cabarrot hizo también un partidazo espectacular. Y también Marquis Noel lo hizo relativamente bien. Buenos minutos también de Mateo Españolo, por cierto. Y luego el Barça-Real Madrid, que desde ya el primer triple que mete Campazo, que lo mete a una pierna con la posesión, comiéndose la posesión, ya digo, el Madrid va a ganar. Y después del triple que mete Chuma Okeke para cerrar el primer cuarto desde su propio campo, yo digo, vale, va a ganar el Madrid. El primer cuarto del Barça, es que no sé qué le pasa a los equipos contra equipos, los equipos así, Barça, Valencia, Madrid a veces también, que los primeros cuartos se empanan, tío, se empanan que flipas. Y bueno, las estadísticas que os he dicho de 9 derrotas seguidas en clásicos, el Barça con respecto al Real Madrid. Obviamente vi un poquito del segundo cuarto que se mantuvo la ventaja, incluso se acentuó esa ventaja. Y el Madrid obviamente la controló que flipas hasta que el Barça intentó reaccionar, pero en el último cuarto como ni de coña, la verdad. El Madrid tiene una plantilla súper competitiva y el Barça no puede hacer nada. Y la semana negra del Barça, se ha concretado con esta destitución de Joan Peñarroya, que yo entre mis colegas suelo decir que es como un Quique Setién cuando estuvo con el Barça. Joan Peñarroya nunca lo he visto como un entrenador para ADN Barça, un entrenador que pueda dirigir a un club grande como el Barça. Sí puede ser a un Valencia, a un Baskonia, etcétera, pero no a un Barça o un Madrid, con todos mis respetos a Peñarroya. Y lo digo ahora un poco, ya que ya ha sido destituido a toro pasado. Pero yo ya lo sabía, que ya como empezó la liga, estaba una derrota en liga de ser ya destituido, y la semana negra está del Barça. Pues ha sido muy, pero que muy lamentable, así que cerramos el tema de baloncesto. Bueno, no, perdón, que digo, vamos a hablar de NBA ahora mismo un poquito, porque por fin me vi un partido por la noche de NBA, que todavía no lo había visto. Estábamos ya casi un mes de competición y todavía no había visto ningún partido. Y me vi el Houston Rockets contra Milwaukee Bucks, que jugó muy bien Giannis. Ryan Rollins me parece un jugador espectacular. Pero luego Kevin Durant, que antes del último cuarto solo había fallado un tiro, según que le hace un hijo espectacular a Giannis y que ya se lo hizo en semifinales del Eurobasket. Me pareció un escándalo lo que hizo Sengun ayer. El rebote ofensivo de los Rockets va a ser clave,
porque no hay ningún equipo que pueda ganarle en rebote ofensivo a los Rockets y va a ser un arma muy importante seguramente para superar a los Oklahoma City Thunder. Aún así, los Bucks habían estado por delante durante todo el partido, pero en los últimos 2-3 minutos los Rockets, a través de defensa sobre los pequeñitos, sobre AJ Green, Ryan Rollins, etc., metieron la directa y la jugada esta de Sengun que se ha viralizado fue una petada bastante importante. Y estas han sido las clasificaciones. Estas son las clasificaciones en la conferencia perdón. Pistons lidera por primera vez después de mucho tiempo, después de casi 20 años o algo así. Luego Cleveland, Nueva York, Chicago Bulls, Miami Heat y Milwaukee Bucks irían a playoffs de forma directa. Luego Sixers, Raptors, Hawks y Celtics a play-in. Luego se quedarían fuera de playoffs Orlando Magic, Hornets, Nets, Pacers y Wizards. Y luego en el oeste, Oklahoma City Thunder con un 10-1, vaya paliza. Luego Spurs, Nuggets, los Lakers, Rockets y Timberwolves irían a playoffs de forma directa. Luego Portland, Warriors, Suns y Grizzlies, a pesar de la situación tan mala que tiene Ja Morant, irían a play-in, perdón. Y luego Utah Jazz, Clippers, Kings, Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans. Me sale la sonrisita porque los partidos que ha ganado Dallas, creo que ha ganado 2 a Washington Wizards y el otro no sé a qué equipo ha ganado. Creo que ganó a los Pacers, o sea que lamentable, la verdad, Dallas Mavericks. Ya sabéis que es mi equipo y la verdad que por eso tengo pocas ganas de ver la NBA este año, porque Davis ya está lesionado, Irving aún está lesionado, Klay Thompson está ya buscando traspaso. Así que bueno, la verdad que pinta mal el equipo de Dallas, que yo lo puse octavo en las predicciones de la NBA. Vaya columpiada me voy a poner con eso. Pero bueno, cerramos ya tema Liga Endesa, Liga Euroliga y NBA, el tema baloncesto. Y vamos allá con el tenis. Una imagen para la historia del deporte. Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros. Bueno, como he dicho, toca tenis un poquito. Hay que hablar bastante de tenis y también hablar de pádel. Hay que hablar bastante de esa final de la FIBA World Championship por parejas en Kuwait. Y también vamos a hablar un poquito de tenis porque han empezado... Bueno, hay que hablar bastante de tenis. Vamos un poquito con los torneos menores, aunque dándole importancia también al partidazo que hizo Novak Djokovic, que en Atenas le da absolutamente igual, la verdad. Este tío se esfuerza como un cabronazo, ganándole a Musetti, que Musetti estaba obligado a ganar si quería llegar a las ATP Finals. Aún así, Djokovic no juega a las ATP Finals por primera vez después de un puñado de años. Y aún así Musetti, que va a llegar reventado a Turín, ha llegado reventado a Turín, de hecho hoy creo que juega contra Fritz, si no recuerdo mal, en el turno de la mañana, a las 2 de la tarde. Y luego Sinner juega a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal, contra Gerald Asim, si no recuerdo mal, juega a Sinner, redimiendo la final de París de la semana pasada, en la que recuperó ese número 1 del mundo. Oye, Sinner lo tiene hecho, o sea, para mí, si me decís favoritos, para mí Yannick Sinner me parece el claro candidato para volver a revalidar el título en Turín, perdón. Y la verdad que, a pesar de que el Alcaraz jugó relativamente bien ayer domingo el partido contra De Minaur, que me vi ese partido, y lo voy a comentar ahora mismo un poquito, analizar un poquito lo que fue ese partido. Si no te llamas Carlos Alcaraz o Yannick Sinner, en la vida vas a ganar un set en la que has tenido 20 errores no forzados y en la que no te ha entrado ni un primer saque. Lo que pasa es que eso lo tienen los mejores del mundo, que Alcaraz, Sinner básicamente. De hecho había una estadística, así hablando un poco en paréntesis, que es que el 1000 del mundo en tenis está más cerca en puntos de Zverev, que es el número 3 del mundo, que Zverev de Yannick Sinner, que es el número 1 del mundo. O sea, es una auténtica locura. De hecho, también otra estadística, que Arjen Robben, sí, el mítico jugador del Bayern holandés, el calvito, que tiene puntos de ranking en pádel, está más cerca que la pareja en puntos de la pareja número 3, que es Franco Stupachuk y Juan Lebrón, que Juan Lebrón y Franco Stupachuk están de la pareja número 1, que es Tapia y Coello. O sea, me parece una locura, la verdad, la diferencia que hay entre los dos mejores de cada deporte, entre Sinner Alcaraz con el resto, y entre las dos mejores parejas, que son Chingalán
y Tapia Coello con el resto. Me parece una locura, la verdad. Y la gente pensaba, buah, en el Big Three ha sido histórico, no creo que haya alguna rivalidad tan grande. Pues mira, Sinner Alcaraz, y también en pádel, que hemos tenido Sancho Gutiérrez con LeBron, con Velastegui Lima, también con Dineno, con Stupa cuando estaban juntos, que vuelven a estar juntos, por cierto, a partir del año que viene. Pues esta rivalidad de Tapia Coello con Chingalán me parece una locura. Y ahora lo analizaremos el partido de pádel de esa final, porque fue bastante épica, la verdad. Pero bueno, Alcaraz, el primer set, yo pensaba que el primer set lo perdía en el tiebreak. Yo digo, si va al tiebreak, lo pierde. Porque es que tiene muchas bolas de break de Viñaur. Sí que es verdad que hay puntos espectaculares, la verdad, en ese primer set. Aún más espectaculares en el segundo set. Ahora analizamos en ese segundo set. Pero el partido de Alcaraz, el primer set, tuvo mucha suerte. Porque ganar en el tiebreak, estando perdiendo 5-4, es decir, que de Viñaur, con los saques que te había hecho, que habían sido bastante buenos, que habías hecho como 3-4 aces en esa primera manga, estabas en peligro, la verdad, porque tenías que ganarle mínimo un punto. Y teniendo en cuenta que Alcaraz estaba cediendo un punto como mínimo en sus servicios en el tiebreak, tenías muchísimo peligro. O sea, tenías que por lo menos ganar. O sea, ganar uno, y si ganabas los dos, lo tenías hecho. Pues ahí está, ganó los 2 puntos al resto Alcaraz. Y se puso 6-5 y ganó 7-5 set tiebreak. Y luego el segundo set sí que la verdad que jugó muchísimo mejor. El revés paralelo de Alcaraz, madre de Dios, o sea, no lo había visto un partido con un revés paralelo tan bueno en la vida. Ni en la final de US Open contra Sinner, no le había visto un revés paralelo tan bueno, la verdad. Si se mantiene ese revés paralelo, ojito Yannick, ojito. Cuidado con Yannick Sinner, cuidado. Obviamente sé que es un tío más irregular, ya lo sabemos, que Alcaraz es un tío más irregular que Yannick Sinner, pero es que me parece, o sea, es que el partido de Alcaraz en el segundo set, o sea, de Viñaur no sabía dónde meterse, o sea, hay varios puntos, hay un 4-1, bueno, por cierto, esto no lo he comentado, pero Alcaraz, la pecheada que casi mete en el primer set, casi histórica, iba ganando 4-1, 0-40... y ganó en el tiebreak. O sea, iba ganando 4-1, 0-40, tuvo 3 bolas de break al resto para ponerse 5-1 con saque, y lo tuvo que ganar en el tiebreak. O sea, lo que te demuestra que, uno, Alcaraz tiene muchos altibajos, y segundo, son las ATP Finals, y aquí van los mejores. A la que te despistes un poco, a la que bajes un poco el ritmo, estás liquidado, pero liquidado. O sea, gran aviso tuvo Alcaraz ayer contra posiblemente el mejor de su grupo. Posiblemente, sí, a pesar de que Musetti le puede complicar por el tema de jugar en casa, aunque viene muy, muy cansado. Y luego la otra persona, no me acuerdo quién es del grupo de Alcaraz, pero bueno, Alcaraz tiene que llegar como top 1, o sea, como primero clasificado, para evitar cruzarse con Sinner en semifinales y tenerlo en una hipotética final, a pesar de que tenga cuidado un poquito con Fritz o con Shelton, que tenga cuidado con ello. Y luego, pues eso, Alcaraz, lo que decía, en el segundo set, el revés paralelo me hizo un espectáculo, le corrió la derecha también muy bien, iba ganando 4-1, tuvo que salvar 2-3 bolas de break en ese juego para evitar ponerse 4-2 y saque de Viñaur para ponerse 4-3, pero hay un punto, o sea, es uno de los puntos. Qué puntazo, la verdad. O sea, de Viñaur le está dominando. Le hace una derecha abierta de cojones que todo el mundo piensa que el 99,9% de las personas no llega a esa puta bola. Pero Alcaraz llega a esa bola. La pone dentro como puede. De Viñaur le mete el cruzado con el revés. Sube a la volea. Alcaraz llega. Le mete el cruzado. La volea de Viñaur, un poquito peor. Alcaraz le pega de derecha, vuelve a volear de Viñaur un poquito peor. Alcaraz tiene para meterla el cruzado a placer, pero le da el paralelo, le tira el paralelo con el revés. Y de Viñaur se la lee, pero aún así la volea es franca y le da con volea de revés. Esa volea rara está de revés hacia abajo.
y gana un puntazo espectacular. O sea, ya sí que no puedo poner el punto por copyright, pero los que visteis el partido sabéis cuál es ese punto. 4-1, 40 iguales, salvando antes bolas de break, que yo me levanté de la silla porque estaba comiendo. Me levanté de la silla y me quedé en plan, ¿qué coño está pasando, tío? O sea, está Alcaraz, que después del partido que hizo de mierda contra Norrie en París, yo digo, buah, la que se puede venir, el melón que se puede venir después del primer set, que te han librado que flipas. Pues pum, el segundo set, pam, ahí está. Se peta de Miñaur, 7-6-6-2, y si gana el siguiente partido tendrá ya hecho la clasificación para las semifinales. De hecho, es su mejor clasificación, si no recuerdo mal, las semis. Es su mejor clasificación, que fue en 2023, si no recuerdo mal, que es cuando Djokovic ganó a Alcaraz y a Sinner en partidos back-to-back para ganar su séptimo, octavo título de máster, digo, de título de maestros, creo que es el que más tiene en la historia. Esos partidos fueron increíbles y Alcaraz, con respecto a esos años, no ha cambiado mucho porque pista indoor es complicado de jugar, porque hay pocos torneos indoor, pero cuidado, que este segundo set, bastantes cositas, y a priori se ha quitado el más difícil, por así decirlo, el que más toca pelotas es, porque de Miñaur defensivamente es un bicho de Miñaur. Luego ya sí que en tema derechas y reveses no es tan bueno. O sea, con respecto a los grandes, Sinner, Alcaraz, Fritz, Djokovic, etcétera, están un pelín por debajo. Pero cuidado, la verdad, cuidado. O sea, el segundo set me dio muy buenas sensaciones, y de que Alcaraz sabemos que el primer set le cuesta, pero el segundo set le parece que ya pilla más el tranquillo, la verdad. Vamos a hablar, que tampoco lo he dicho, de las WTA Finals, del caso de Elena Rybakina. Para poneros un poco en contexto, Elena Rybakina a principios de octubre, es decir, hace un mes, era la top 11 o top 12 del mundo. Y para clasificarse a las WTA Finals tenía que ganar un torneo, en el torneo de Ningbo en China, y llegar a semifinales en Tokio. ¿Qué hizo? Ganó Ningbo y llegó a las semis en Tokio. Se quitó por en medio a Kudermetova, a Ekaterina Alexandrova y a Mirra Andreeva. Se quitó de en medio a las rusas y ha ganado el torneo invicta. Lo que es una locura, porque si ganabas invicto el torneo, te llevabas 5.200.000 dólares. El mayor premio que se ha dado en la historia del tenis femenino, por ganar y hacerlo de forma invicta, ganando a Paolini, ganando a Swiatek, que habías perdido los 4 partidos que habías jugado contra Swiatek este año, especialmente el de cuartos de Roland Garros, que fue bastante difícil de digerir, porque habías ganado el primer set 6-1 y lo perdiste 7-5 el segundo, y perdiste el segundo 6-4, 7-5 también. Le ganas. Y no solo con eso, remontas a Pegula en semis, y en la final ganas a Aryna Sabalenka, haciendo una demostración de que tienes el mejor servicio del mundo, que ha hecho, que también el dato es que ha hecho 506 en una temporada, que es la primera vez en 10 años que no lo hace una jugadora desde Carolina Pliskova en 2016. O sea, me parece un escándalo lo que hizo Rybakina durante todo el año. No solo eso, sino que le ganas a Sabalenka, que no ha ganado todavía el torneo, esta era la 4ª vez consecutiva que llegaba a la final, o la 3ª vez, si no recuerdo mal, y le ganas, demostrando que tienes una derecha increíble, un revés espectacular, y estás de vuelta en el top 5, haciendo un final de año de los mejores de la historia. No digo de la carrera de Rybakina, de la historia del tenis. O sea, llegar a las WTA Finals, habiéndote cansado mucho ganando un torneo, y al siguiente torneo llegando a semifinales y ganando las WTA Finals invicta, llevándote 5.200.000 dólares, que se dice pronto. Qué barbaridad lo de Elena Rybakina. Solo quería comentarlo. Shout out para ella, que pues muchos no lo sabréis, pero es que tengo un crush enorme por ella, porque alta, ¿sabe? Bueno, es rusa, ella nació en Rusia y tiene una personalidad fría o sea, es que yo no entiendo cómo narices
O sea, si yo ganase un juego en las ATP Finals, vamos, yo me pondría a celebrarlo, vamos. Vamos, o sea, la celebración se quedaría corta, vamos. Y ella ganando la WTA Finals, vamos, ya está, nada más. Un vamos y ya está. O sea, es que es increíble, la verdad, es increíble. De hecho, hubo una imagen curiosa que no se quiso hacer una foto con la nueva CEO de la WTA, porque la WTA suspendió a su exentrenador, que habían salido indicios de que había abusado físicamente de Rybakina, y la CEO de la WTA no negó todo ello, a pesar de haber pruebas concluyentes contra su exentrenador. Y por eso Rybakina no se quiso hacer la foto, o sea, no solo ganas 5.200.000 dólares, sino que tienes una aura que se te cae del piso, Rybakina. O sea, de verdad. Yelena, te quiero, de verdad. Te quiero, Yelena, de verdad. Increíble. Pero bueno, cerrando ya tema tenis, vamos allá con el pádel, porque hay cositas de las que hablar. El partido de ayer de Tapia Coello contra Chingalán, increíble, la verdad. Habían otros torneos hace un par de semanas en Rotterdam, en Milán, que habían resultado bastante sorprendentes. De hecho, Chingalán se había ganado a Coello y Tapia en Milán, metiéndoles un 6-0 en el tercer set y remontando. Pero lo de esta final ha sido increíble. O sea, el partido de Galán en el primer set es peor que el mío, que yo he jugado poco a pádel. Pero el partido de Galán, o sea, en el primer set y al principio de la segunda manga, es lamentable. O sea, si no fuera por Chingoto, por Super Ratón, vamos, ese partido no lo ganan ni de coña, porque Tapia y Coello lo hicieron muy muy bien. Coello estuvo muy bien en cuanto a intensidad y cambiándole ángulos y engañando muy bien a Galán. El tema de que voy a tirar la bola al medio, pero al final te la tiro a tu lado a la zona de revés, y ahí súper profunda. Y se llevaron ese primer set 6-3 Tapia y Coello. Luego, en el segundo set, Tapia y Coello tienen 8 bolas de break, en la que 3 de ellas fueron en el primer juego. No sé cómo cojones lo hizo Chingoto, porque Galán no hizo nada a principio o mitad de la segunda manga. Luego ya sí que despertó. No sé cómo cojones lo hicieron, pero Chingalán ganó ese segundo set. Con 8 bolas de rotura, teniendo bolas de rotura en todos los juegos, hasta en el 5-4, hasta en el 5-4, o sea, perdón, hasta en el 4-4, tuvieron Tapia y Coello, los números 1, tuvieron bolas de break, incluso múltiples bolas de break, o sea, más de una en todos los juegos, y aún así, Chingalán ganó ese segundo set, lo que demuestra que la fortaleza mental que tiene Chingoto, la intensidad que tuvo Chingoto, o sea, ole sus cojones argentinos. Por cierto, hablando de argentinos, abro paréntesis, Boca le ganó 2-0 ayer a River, el superclásico. Hacía un poco shout-out a Boca. El partido de Ceballos fue espectacular del Chinguito Ceballos. No sé cómo se llama, la verdad, de Ezequiel Ceballos. Pero bueno, cierro ya paréntesis. Partido de Chingalán. De Chingoto, básicamente. O sea, si no fuera por Chingoto, ya lo he dicho, yo creo que esta final es un 6-3-6-2. Con todos mis respetos a Chingalán. O sea, a Alejandro Galán, que hizo un partido lamentable. Luego sí que en el tercer set, con toda la motivación, etcétera y todo eso, consiguieron ganar ese partido 6-2 o 6-3 en esa... 6-2 creo que fue en esa tercera manga. Y cada vez más cerca del número 1, Alejandro Galán y Federico Chingoto, que demuestra muy bien la capacidad mental que tiene Chingoto y que tiene Alejandro Galán también en determinados momentos. Y la poca fortaleza mental que tuvieron Tapia y Coello, que sabemos que son los super jóvenes, etcétera, el futuro de lo que es el pádel, pero aún les queda mucho. Y mentalmente ayer se demostró, ya en Milán se demostró también, que perdieron esa segunda manga de forma catastrófica, más o menos un poquito igual como en la final del domingo, pero aún peor incluso, aún peor en esta final. Y en Milán te metieron un rosco por primera vez en la historia. Tapia y Coello en Milán perdieron 6-0 un set. O sea, me parece una locura, la verdad. Pero lo de ayer, teniendo 8 o 9 bolas de rotura, no aprovechar ninguna y tener múltiples bolas de rotura,
deja claro que mentalmente todavía tienen mucho, mucho que ganar y cuando sean mentalmente fuertes no habrá nadie quien los pare. O sea que tengan cuidado la competencia. Ahora que Augsburger y LeBron se van a juntar, ahora que Dineno y Stupa se van a volver a juntar, cuidadito. Pero ahora Chingalán está muy cerca de ese número 1. Queda el Major de Dubai, quedan las Finals de Barcelona. Cuidado, cuidado, cuidado. De hecho, esta semana hablaremos también del P1 de Dubai. Cuidado, cuidado. Ten cuidado, perdón, que había dicho Major de Dubai, no. P1, perdón, Masters 1000 de Dubai. Y luego hay un Major, no me acuerdo en qué sitio. Y luego las Finals de Barcelona. Así que tengan cuidado que pueden perder el número 1 del mundo, Tapia y Coello. Que tengan muchísimo cuidado. Aún así, todavía tienen ventaja con respecto a los que van a ser durante 2 años campeones del mundo, que son Federico Chingotto y Alejandro Galán. Y por parte del cuadro femenino, Ariana Sánchez y Paula José María tendrán ese privilegio durante 2 años, ganando y petándose a la pareja número 1 del mundo, Delfina Brea y Gemma Triay, que se ganaron a la pareja número 1 súper mega fácil. Y bueno, cerramos ya tema tenis y pádel, también por primera vez hemos hablado, y toca hablar de motor. Sigue tu instinto, Marc Márquez, que vuelves a ser campeón del mundo. Bueno, como he dicho, toca motor, toca hablar de Gran Premio de Portugal, de MotoGP y Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil. Voy a ir por partes. Primero voy a quitarme lo de Portimao porque ya es el día de la marmota, sinceramente. Lo de Pecco Bagnaia me preocupa y muchísimo. O sea, en la carrera vas cuarto, sin posibilidad de llegar a los 3 primeros, que eran Bezzecchi, Alex Márquez y Acosta. Y cuando ves al Deguer por detrás, te vas al suelo. ¿Sorprendente? Para mí no, obviamente. O sea, lo de Pecco está siendo lamentable. Está siendo lamentable. Mira que le machaco mucho, pero es que ahora mismo tendría que pasar un milagro para ser tercero del Mundial. Milagro. O sea, es decir, que tenga un accidente múltiple y que Bezzecchi tanto en la sprint como en la carrera y que tenga que ganar tanto la sprint como la carrera Bagnaia. En la clasificación, por si no lo sabéis, está a 35 puntos Pecco de Bezzecchi después de la carrera de Portugal, con 37 puntos en juego. Por lo tanto, en el estado de forma en el que está Bezzecchi, obviamente no va a quedar tercero, ni puede que quede cuarto, porque Pedro Acosta, después del gran fin de semana que ha tenido y de estos grandes fines de semana que ha tenido, está solo 4 puntos o a 3 puntos de Pecco Bagnaia antes de la última carrera en Valencia, que tengo muchas ganas de ver ese gran premio en mi casa, después del año pasado que no se hubo por el tema de la Dana. Pero peligra ese cuarto puesto de Bagnaia muy fuertemente en el estado de forma en el que está tanto Pedro Acosta como Marco Bezzecchi. Por cierto, ayer Bezzecchi, la carrera que hizo el domingo, increíble, la verdad. O sea, me sorprendió muchísimo que no se le desfalleciera el neumático, que solo en una vuelta de las 20 y pico que hubo en la carrera, bajó del 30, o sea, estuvo por encima del 38, estuvo en el 39-0. Las demás, 38-9, 38-4, 38-5, 38-6. O sea, sí, pam. Y la estrategia que hizo muy bien saliendo desde la pole era que, sabiendo que Alex Márquez iba a ser quinto, que Alex Márquez ganó la sprint, por cierto, pero le faltó un poco de ritmo a Bezzecchi en esa sprint, pero sabiendo que salía quinto, tenía que apretar lo máximo que pudiese. Y lo hizo. Y ya vimos, bueno, y salieron imágenes en medio de la carrera de Alex Márquez a falta de 5 o 6 vueltas, que tenía el neumático destrozado. O sea, yo no sé cómo narices cuidó también de los neumáticos Bezzecchi. Esta Aprilia, mucho ojo en 2026. Por el estado de forma ahora mismo en el que está Bezzecchi, puede ser un digno rival para Marc Márquez en el caso de que se recupere bien, aunque salieron noticias preocupantes del doctor Ángel Charte, que decía que se le había salido un tornillo de las anteriores operaciones del hombro. Ese hombro y brazo está bastante destrozado, así que cuidado con esto, porque no sé cuánto le va a quedar a Marc Márquez, y si vuelve para 2026 veremos en qué condiciones llega Marc Márquez.
Así que tenga muchísimo cuidado y que se recupere lo más pronto posible. De hecho, bromearon un poquito en la sprint Alex Márquez y Marc Márquez, porque Marc Márquez se llevó un BMW por el tema de que conseguir más puntos al haber hecho más poles durante toda la temporada. Se estaban jugando el título ese los hermanos Márquez, y al quedar quinto Alex pues se llevó el BMW Marc, y ahí bromearon un poquito en videollamada, etcétera y todo eso, pero Alex es el piloto más constante y un piloto que está muy muy en forma. Y veremos la última carrera de Valencia y veremos esos test 2 días después o el día después de esa carrera en Valencia, ahí en los test de postemporada, en el que veremos ya cositas de la moto y ya se cerrará el telón hasta febrero, y no hablaremos de motor seguramente hasta febrero o marzo, que es cuando sean los test de Malasia y los test en Abu Dhabi de postemporada, los test en Bahrein de Fórmula 1, que habrá muchísimo que hablar sobre ello. Queda poquito para que acabe ya la temporada, tanto de MotoGP esta última semana como de Fórmula 1, y quedan ahí un poquito, quedan 3 carreras más la sprint. Y ya, hablando ya de Fórmula 1, Lando Norris tiene el Mundial ya hecho, Piastri ya en la sprint ya se autodescalificó, Piastri ya desde la clasificación a la sprint, que lo hizo muy lamentable, se autodescalificó. Verstappen también saliendo haciendo una clasificación, la clasificación de la carrera del sábado, muy lamentable. O sea, no pasó la Q1 por primera vez desde Bakú 2017, que no pasaba la Q1 desde ese instante. O sea, locura, la verdad. Y salió desde el pit lane por un cambio de motor nuevo. Y obviamente era el momento, porque tenías, o sea, ¿para qué las posiciones? O sea, ¿para qué salir 16º cuando puedes salir último y tienes un motor nuevo? La carrera que hizo Verstappen ayer, saliendo desde el pit lane y acabando tercero, casi segundo a 4 décimas de Kimi Antonelli, me parece una de las mejores actuaciones de la historia de Max Verstappen, que no se va a hablar nada porque seguramente Lando Norris gana el Mundial, pero está a la altura de la del año pasado en Brasil, precisamente, en la que salió 17º y ganó la carrera en mojado. Me parece una carrera histórica la que hizo Max Verstappen ayer, remontando, yendo un poquito a contrarremolque. En esa carrera un poquito extraña, porque a la partida de la vuelta 11, bueno, salió con duros, pero rápidamente el equipo se dio cuenta de que los duros no eran la solución, y aprovechando ese virtual safety car de la vuelta 11, más el safety car de la vuelta 3 por el accidente de Bortoleto, si no recuerdo mal, porque Stroll se lo llevó por delante a Bortoleto. También Lawson se llevó por delante a Stroll en esa relanzada. Pero bueno, lo que decía, la carrera de Verstappen me parece increíble. Lo que decía, que se me había olvidado, se me había ido el santo al cielo. La estrategia que tenía era ir con duros, pero rápidamente se dieron cuenta desde el equipo que no iban a durar mucho los duros, que los duros no iban a ser la gran alternativa. Lo vieron muy bien y pusieron el neumático medio, si no recuerdo mal, y empezó a remontar. Y a través de una estrategia un poquito más invertida con respecto a su pelea particular, que iba a ser con Russell y con Piastri. De hecho, me sorprendió que Piastri lo parasen en la vuelta 50 y pico, estando por delante de Lando Norris. Obviamente Norris ya había parado, pero era, según decían, para que Piastri no saliera, o sea, para que Piastri y Norris no se juntaran y que Piastri intentara remontar. Aún así, Piastri no remontó ningún puesto, se quedó con un quinto lugar decepcionante. Ahora mismo en la clasificación, Verstappen está a 25 puntos de Piastri y a 24 de Lando Norris, si no recuerdo mal. A 49 de Lando Norris, perdón. Piastri está a 24 puntos de Lando Norris, quiero decir. Lando tiene el Mundial, ha hecho un Grand Chelem espectacular, y me tengo que comer las palabras, porque yo no soy muy de mi agrado de Lando Norris, porque no tiene la mentalidad esa de campeón. Y me duele, pero sí que es verdad que la fortaleza mental que ha tenido después del cero que tuvo en Holanda por ese problema mecánico, la verdad que se ha repuesto muy muy bien y le ha ido recortando poquito a poquito a Piastri, especialmente. Podría haber aprovechado muchísimo más en Azerbaiyán, pero quiso ser bastante conservador.
Aún así, tiene hecho el Mundial porque quedan Las Vegas, queda Abu Dhabi y queda... ¿Qué otro circuito? No sé qué otro... Creo que queda Qatar, si no recuerdo mal. Creo que queda Qatar, Abu Dhabi y Las Vegas, si no recuerdo mal. Quedan esos 3 circuitos para ya cerrar el Mundial, más la Sprint, creo que es en Qatar, si no recuerdo mal. Y Lando Norris tiene hecho ya el Mundial. Con todos mis respetos a todos los rivales, Lando podría ser campeón del mundo perfectamente en Qatar o antes de Abu Dhabi. Piastri ahora mismo no está, ni se le espera. Yo tenía esa teoría conspiranoica que decía que estaban saboteando el coche a Piastri, pero realmente es un problema de motivación. O sea, después de Azerbaiyán, que llevaba todas las carreras puntuando, o acabando por lo menos las carreras, en Azerbaiyán pues no acabó la carrera, se puso muy nervioso, y a partir de ahí fue un downgrade bastante grande por parte del piloto australiano, que le ha llevado a que peligre, bueno, que no vaya a quedar por delante de Norris en el Mundial, y puede que tampoco quede por delante de Verstappen en esa segunda plaza, porque Verstappen viene muy muy fuerte, porque ya hemos dicho que la carrera de Don Maximilian Verstappen Parera fue espectacular. Un par de vueltas más y estaba en el segundo puesto. Y cuidado hubiese sido con Piastri, porque hubieran estado a menos de 20 puntos de diferencia entre Piastri y Verstappen. Pero bueno, aún así Verstappen tiene... O sea, Max tiene muchas papeletas para quedar segundo en el Mundial. Y yo ya lo digo, enhorabuena a Lando Norris por ganar este Mundial de Fórmula 1 por primera vez en la historia, antes que Charles Leclerc, la verdad. Me parece un poco injusto, pero bueno, los Ferrari, la verdad, que tuvieron mala suerte. Por cierto, la sanción de Piastri de 10 segundos, sí era claro, obviamente, la causar la colisión con Antonelli chocar con Leclerc, fue bastante clara. Y ya, pues ya creo que ya no tengo nada más que hablar de la carrera. Los españoles bastante mal. Fernando hizo la parada esta, hizo 2 paradas, salió con el duro pensando, buah, voy a tener, o sea, voy a tener oportunidad, etcétera, pero vimos que la degradación del blando y del medio no era muchísima, la verdad. Aguantaron bastante bien y el duro era el peor compuesto, según decían en todas las radios, tanto la de Norris como la de Piastri, que el duro no era la solución y que obviamente iban a hacer una parada más y meter un blando o otro medio. Y así es lo que hicieron, así que un tiro en el pie por parte de Aston Martin, que poco se habla de las estrategias de Aston Martin, que mucho hablamos de Ferrari y tal, etcétera, pero Aston Martin también tiene su paqué, la verdad. Pero bueno, espero que os haya encantado, cerrando ya el tema motor, espero que os haya encantado este podcast. La verdad que ha sido un podcast bastante completito, la verdad, me ha durado, pensaba que me iba a durar 2 horas, pero al final me ha durado como 1 hora 35 minutitos, así que os espero la semana que viene hablando del parón de selecciones, hablando de que España posiblemente se clasifique para el Mundial ya de México, Estados Unidos y Canadá. Hablaremos de la Euroliga, hablaremos, creo, si no recuerdo mal, de la Hypermotion, hablaremos de las ATP Finals, hablaremos del P1 de Dubái en pádel, hablaremos del Gran Premio de Valencia y de lo que puede suponer esos test de postemporada, que ya veremos. Marc Márquez si obviamente no va a correr en Valencia, pero lo veremos ahí como espectador seguramente. Así que yo me despido, os espero en la semana que viene, el lunes a las 8 de la tarde, como siempre. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.